Señor, amén, gloria a Dios. Qué bendición tan grande es volver a reunirnos, ¿verdad? Qué bendición tan grande es un martes más en su presencia. Ustedes saben que los martes apartamos un tiempito especial para profundizar algo más en la palabra del Señor, ¿verdad? Ahora, yo le pido que haga un poquito de memoria a aquellos que pudieron participar con nosotros el martes. Aquellos que tal vez nos estén siguiendo a través de la transmisión en vivo recordarán, gloria a Dios, que el martes pasado hemos hablado un poquito sobre justamente nuestro Dios es tan grande, es tan poderoso, que Él tiene todo ya planeado. Amén. Así como le dijo a Jeremías, antes que te formases en el vientre de tu madre te conocí. De la misma manera pasa con nosotros. O sea, el Señor nos conoció de antemano. Amén. Y hemos visto a través de la palabra del Señor cómo justamente el Señor nos predestinó, ¿verdad? Y cómo nos conoció. Te recordarán, el hombre es tripartito. Es espíritu, alma y cuerpo, ¿verdad? Y sabemos que el Padre de los espíritus es nuestro Señor. El Padre Celestial es el Padre de nuestro espíritu, gloria a Dios. Y Él nos formó allí en su presencia. Ahora, cuando Él lo decidió, nosotros llegamos a esta tierra y atravesamos una puerta dimensional, vamos a llamarlo de esa manera, creo que efectivamente lo es. Esa puerta dimensional es el vientre de nuestra mamá. Entonces, cuando atravesamos esa puerta allí, en ese vientre, se nos proporciona justamente un cuerpo, ¿verdad? Y se nos proporciona el alma. En el alma sabemos que están encerradas las emociones, el intelecto, la voluntad, bueno, etcétera, etcétera. Pero el espíritu es de Dios lo envía y luego vuelve a Dios. Amén. Entonces, debemos comprender que el intelecto, las emociones, los sentimientos, hay un día en que se detiene todo eso. El cuerpo, obviamente, también, ¿verdad? Pero lo que vuelve al Señor es justamente el Espíritu. El que lo formó, lo vuelve a recibir. Ahora, lo interesante, y que hemos visto nosotros el martes pasado, gloria a Dios, es que vayamos a Efesios un instante para refrescar esto en la memoria nada más y después vamos a la palabra nuestra de esta tarde. Efesios 1, del versículo 3 en adelante. Dice, gloria a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Entonces, ustedes recordarán que hemos visto, veamos el versículo 3 primeramente, nos han bendecido en lugares celestiales en Cristo, ¿verdad? O sea, esos lugares celestiales no es la tierra. Nosotros hemos sido bendecidos en Cristo, eso no hay duda, ¿verdad? Pero no está haciendo referencia a nuestra estadía aquí en la tierra, sino en lugares celestiales. Y cuando vos y yo estuvimos en lugares celestiales, no podía ser de otra manera que nuestra calidad de espíritu, ¿verdad? Porque no en carne ni en sangre, obviamente, gloria a Dios. Ahora, dice, según nos escogió en Él, ahí podemos pensar, bueno, sí, nos escogió en Cristo, porque aceptamos a Cristo, y como aceptamos a Cristo, Él, en aquellos que aceptaron a Cristo, se nos escogió. Pero aquí dice otra cosa, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo. Entonces la cosa acá ya se amplía, ¿verdad? Y eso es lo que pudimos ver este martes. Ahora, vamos a trasladar estas ideas, gloria a Dios, aquí, a algo que yo quiero que usted pueda recibir con todo su corazón, entenderlo con un limpio entendimiento, porque le va a cambiar la vida. ¿Saben por qué? Porque los planes del Señor ya están trazados. Ese es el título de lo que vamos a ver hoy. Los planes del Señor ya están trazados. Ahora, observemos algo. No podemos descuidar algo que es muy importante que tenemos que saber. Nosotros somos creación de Dios. ¿Cuántos dicen amén?
Somos creación de Dios. El Señor también tiene otras creaciones, ¿verdad? No solamente al hombre ha creado. Hay ángeles, hay arcángeles, hay querubines, ¿verdad? O sea, hay otras creaciones. Y fíjense qué tremendo, porque hubo un ángel que se reveló en el cielo. Y aquí estamos hablando de Satanás, ¿verdad? Entonces, a las claras vemos que el Señor a sus creaciones les ha dado un libre albedrío. Entonces, esto es interesante entenderlo, porque de no ser así, no hubiese existido la rebelión de Satanás en el cielo. Pero el libre albedrío lo tienen todas sus creaciones. Entonces, los planes del Señor ya están trazados, ¿verdad? Ahora, nosotros podemos decir, los planes de Dios se cumplen sí o sí. Sí, los planes que Dios tiene se cumplen. Ahora, los planes donde estamos involucrados nosotros pueden cumplirse o no, depende cómo nosotros respondamos a esos planes que Él tiene, ¿verdad? Y esto es interesante entenderlo, porque nosotros nos podemos encontrar en muchas situaciones en nuestra vida peleando con Dios sin darnos cuenta. ¿Por qué razón? Y fíjese el ejemplo que tenemos en la palabra del Señor con Jonás. El Señor lo mandaba para allá y él se fue para el otro lado. Amén. Entonces, el Señor tenía planeado bendecir una ciudad a través de Jonás, ¿verdad? Pero primero se enfrentó con una negativa de parte de Jonás, ¿verdad? Ahora, los casos de Jonás son, hasta yo diría, son contados, ¿no? Porque a veces que el Señor se encapriche con alguien y dice, esto lo voy a hacer con vos, eso es seguro, pero no lo hace con todos. De repente el Señor puede trazar un plan y nosotros podemos no estar de acuerdo con ese plan, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no aprendimos a valorar los planes del Señor, ni entendimos que lo mejor que nos puede pasar es que se cumplan los planes de Dios en nuestra vida. O sea, ahora, si yo le pregunto a ¿usted qué opina? ¿Qué será mejor? ¿Que se cumplan los planes de Dios en su vida o los suyos? Usted me va a decir que se cumplen los planes de Dios. Ahora, cuando nosotros aceptamos, ¿verdad?, esa bendición, que se cumplen los planes de Dios en nuestra vida, y empezamos a caminar, y empiezan a ocurrir cosas que no entendemos, empiezan a suceder eventos y hay circunstancias que muchas veces pretenden descolocarnos, ahí podemos llegar a cambiar de idea. ¿Por qué? Porque no estamos entendiendo lo que está ocurriendo y eso nos da muchas veces inseguridad, a veces llega la duda, hay la incomprensión de muchas situaciones y ahí comienza muchas veces el desánimo y bueno, usted sabe de lo que estamos hablando. Pero lo importante que nosotros tenemos que entender para que nuestra vida nos cambie es que los planes están trazados. Vamos a Jeremías 29:11. Observemos este versículo que tiene que ser una bandera para nosotros. Y lo repetimos en muchas oportunidades aquí porque es muy importante. Dice el Señor, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para darles o daros el fin que esperáis. Entonces, fíjense qué interesante, porque el fin que el Señor tiene preparado para nosotros es el mismo que nosotros esperamos. Ahora, el camino es distinto, y es nuevo, y es vivo, y es desconocido. Entonces, en ese camino hay distintas oportunidades en donde podemos perder la visión. ¿Amén? Entonces, tenemos que tener bien claro que los planes de Dios están trazados. Y tenemos que tener más que claro que los pensamientos, lo que el Señor piensa sobre nosotros, lo que Él quiere hacer con nuestra vida, lo que tiene planeado para nosotros, es lo mejor que nos puede ocurrir. ¿Cuántos están entendiendo esto? Gloria a Dios. Bueno, en base a esto, vamos a avanzar un instante y nos vamos a Lucas, pero vamos a la segunda imagen. Tenemos el versículo aquí, mire. Lucas 14:28. Mire lo que dice esta versión. Y es interesante, ¿eh? Porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero, calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que después de haber puesto los cimientos y al no poderla terminar,
todos los que la vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Amén. Ahora, mire, esto es muy importante entenderlo, pero vamos a verlo desde un ángulo en especial. Mire, ¿quién está hablando aquí? Nuestro Señor, ¿verdad? O sea, el escritor fue Lucas, ¿verdad? El Evangelio de Lucas, el que inspiró esa escritura fue el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es Dios. O sea que el Señor, nuestro Dios, nos dice esto. Si Él dice esto, es porque piensa esto. Si Él dice esto, es porque hace esto, ¿verdad? Entonces, es interesante entenderlo. Entonces, fíjense, hermanos míos, volquemos esto a nuestra propia vida. La Biblia nos dice, y muchos de nosotros lo hemos creído con todo nuestro corazón, que el que comenzó la buena obra, la va a terminar. Ahora, es interesante comprender que Él comenzó una obra en nuestra vida, y esa obra la va a terminar. Ahora, fíjense, si Él comenzó una obra, ¿no habrá tenido en cuenta esto? Por supuesto que sí. Ahora, de repente, en el camino, nosotros nos podemos encontrar con que, fíjense el llamado a Moisés. Cuando el Señor lo comisiona, lo llama a Moisés y lo comisiona, Moisés, ¿qué dijo? ¿Cómo hago? Yo no sé hablar, ¿verdad? Tenía problemas en el habla y se sentía, ¿quién soy yo para ir y enfrentar a Faraón y que suelte al pueblo? ¿Verdad? Ahora, por otro lado, vemos cuando recibe el llamado Jeremías. Le dice, yo no sé hablar, y él le dijo que era un niño, que no sabía cómo hablar. Entonces le dijo, no digas que sos un niño, porque vos vas a hablar todo lo que yo te vaya a decir. Entonces, lo interesante aquí, y que vos y yo tenemos que comprender con todo nuestro corazón, que nuestro Señor ya calculó si puede terminar la obra en nuestra vida. Y hermano, y si vos y yo estamos aquí hoy, es porque esa obra comenzó y está todo ya diagramadito, todo pensadito, todo oportunamente tenido en cuenta para que la obra se lleve adelante. Entiéndase la obra de Dios en nuestra vida. Ahora, hay algo que puede detener esta obra. Nosotros. Ahora, mire. Con este verso estamos tratando de entender, decir, yo tengo que entender. Tengo que entender. Es fundamental que entienda. Mire, con este verso estamos tratando de entender que el gran constructor de nuestra vida, ¿quién es ese? Nuestro Dios, el gran constructor de nuestra vida. El Dios de la gloria, antes de comenzar a crear nuestra vida, porque fue antes de la fundación del mundo que nos escogió, antes de empezar, antes de crear nuestra vida, calculó, y lo más tremendo es que termina todo antes de comenzar a hacer lo que Él quiere. Ay, esto es raro, ¿no? Gloria a Dios. Esto es raro, pero es así. O sea, es raro para nosotros porque nosotros estamos en este cuerpo. A nosotros se nos ha provisto este cuerpo. Antes no teníamos este cuerpo. Cuando estamos en la presencia del Señor, vos y yo no nos acordamos, pero no teníamos este cuerpo. Hoy nos han provisto este cuerpo simplemente para que nosotros transitemos este peregrinaje sobre esta tierra. Llegará un día en que dejaremos este cuerpo y la cosa sigue. No es que ahí perecemos. Amén. Pero como para este cuerpo nosotros estamos sujetos a tiempo y espacio sobre esta tierra, se nos hace a veces complicado entender justamente esto. Esto que estamos viendo aquí, lo que estamos comentando, en términos bíblicos, es predestinación. El Señor te escogió antes de la fundación del mundo. Y es tremendo. Vimos algunos versículos de Job el martes, ¿recuerdan? Cuando el Señor le dice a Job, ¿dónde estabas vos cuando yo creé la tierra? ¿Dónde estabas vos cuando creé todo esto, aquello, lo otro? Y Job se quedaba sin palabras porque, ¿verdad? Pero en un momento le dijo, tú lo sabes. Tú lo sabes. Porque antes de la fundación del mundo, Él estuvo con el Señor. Y vos y yo también. Entonces, hermano mío,
Somos más viejos de lo que imaginamos vos y yo. Gloria a Dios. Esto es tremendo. Pero avancemos un instante, por favor. Mire, vamos a ver en la Biblia algo más de la predestinación. Es muy importante esto. ¿Y en qué nos ayuda esto? Fundamentalmente en algo. Cuando a vos y a mí nos parece imposible lograr algo, en donde el Señor nos involucra, cuando el Señor nos desafía a hacer algo o nos involucra en algo, y a vos y a mí nos parece imposible, tenemos que comprender que el Señor no se equivoca. O sea, el Señor no se equivocó con vos, conmigo, al llamarnos, porque ya nos conocía de antes. El Señor no se equivoca, el llamado que ha puesto sobre tu vida, el destino que tiene preparado para vos, ¿verdad? Porque Él sabe que el equipamiento para poder llevarlo adelante, vos y yo lo tenemos. Amén. Mire lo que dice aquí en esta versión Efesios 1:11. En Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados. Esto, fíjense que esto lo dice la Biblia. Recuerda que el martes nosotros mencionamos algo muy importante. Fíjense, hay un tal Calvino que en la antigüedad presentó justamente esta doctrina de la predestinación. Y muchos no estuvieron de acuerdo con eso porque seguían otra rama, ¿verdad?, de la teología. Entonces, fíjense, a nosotros nos pueden decir que nosotros hablamos de la predestinación porque somos calvinistas. Amén. O porque seguimos a Calvino. Y mire, la verdad es esta: nosotros no seguimos a Calvino ni seguimos a nadie. Lo que nosotros hacemos es seguir a Cristo y leer la Biblia. Y si lo dice la Biblia, hermano, yo lo creo. Y lo creo con todo mi corazón. Entonces no me hace falta que venga Calvino o que la doctrina de Calvino nos alcance y la aceptemos para entender que fuimos predestinados. Amén. O alguno no lo querrá y no lo cree. Y bueno, no, para mí la cosa no es así. Bueno, está bien, que Dios te bendiga mucho. Yo sigo leyendo la Biblia. Amén. Y los animo a ustedes que también vayamos a leer la Biblia. Porque ¿sabe qué? Muchas situaciones en nuestra vida, muchas cosas que a veces encontramos tropiezos y no nos va tan bien, es por no leer la Biblia. Porque es tremendo. Muchas veces damos por hecho ciertas cosas que escuchamos, que nos enseñaron, que nos dijeron, a lo que vos y yo le dijimos amén, pero no leímos la Biblia. Mire, en Efesios 1:11 dice: en Él también recibimos herencia, habiendo sido predestinados según el propósito de aquel que realiza todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Miren lo que dice Romanos 8:29. Sabemos que a los que antes conoció, ¿antes cuándo? Gloria a Dios. Ay. Antes de la fundación del mundo. También los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Fíjense, dice, fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Entonces, aquí nos está hablando de que el Señor nos conoció, ¿verdad? Y que parte del plan que Él tiene es que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Esto nos habla de un tratamiento. Esto nos habla de un trabajo de parte del Espíritu Santo en nuestro peregrinaje sobre esta tierra para poder alcanzar esa imagen de nuestro Señor. Ahora mire, gloria a Dios. Los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, a fin de que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí tenemos en esta Reina Valera, 1 Corintios 2:7. Más bien, dice la palabra del Señor, hablamos la sabiduría de Dios en misterio. Esto lo decía el apóstol Pablo, estamos leyendo 1 Corintios. Dice que hablaba sabiduría de Dios, no de esta tierra, en misterio. Esos misterios, a través de la sabiduría de Dios, son revelados. Ahora, mire, gloria a Dios. Dice, hablamos sabiduría de Dios en misterio. La sabiduría oculta que Dios predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Deuteronomio 29, a ver si no estoy mal. A ver, gloria a Dios. 29, creo que sí, por ahí andamos, ¿no? Gloria a Dios. Mire, las cosas secretas, escuchen esto, pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre,
para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Entonces aquí vemos que el Señor tiene misterios, tiene secretos en su palabra que a su debido tiempo son reveladas a sus hijos conforme a la etapa que están viviendo, el proceso que están viviendo o al tiempo que están viviendo. Otro detalle para tener en cuenta con respecto a esto está en el libro de Daniel. El libro de Daniel, el Señor le mostró los días del fin. ¿Pero qué le dijo? Cierra ese libro, cierra esta profecía, sellala, porque no es para tus días, es para los postreros días. Y luego vamos al libro de Apocalipsis hoy y encontramos prácticamente un calco, ¿verdad?, de lo que el Señor le dijo a Daniel. Entonces, ¿eso qué significa? Que en este tiempo es el tiempo donde los sellos se abren, es el tiempo de la revelación. Amén. Que viene obviamente a través del Espíritu Santo, no que viene a través de los hombres o a través de las instituciones, no, es a través, en el tiempo del Señor, a través de su Santo Espíritu. Entonces las cosas secretas pertenecen a Dios, pero las reveladas, cuando se cumple el tiempo, por eso es tan importante discernir los tiempos. A Daniel le dijeron, es más, en un momento no podía ni sobrellevar lo que le estaban mostrando, de la visión que tenía. Pero dijeron, bueno, cerrá esto, sellalo, porque esto es para otro tiempo. Gloria a Dios. Volvamos a las imágenes, por favor. Dice Efesios 1:5, en amor nos predestinó por medio de Jesucristo para adopción como hijos suyos, según el beneplácito de su voluntad. Gloria a Dios. Mire, Efesios 1:5, nueva traducción viviente. Vamos a buscarla. Mire, los martes son para leer la Biblia, ¿sabe? Gloria a Dios. Mire qué lindo. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia. ¿Cuánto dicen amén a esto? Al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¡Aleluya! ¡Qué lindo! Gloria a Dios. Volvamos a las imágenes ahora, pasemos a la próxima diapositiva. Y observemos esto, mire, gloria a Dios. Explicación de lo que Dios planificó para nuestra vida. Y esto es muy importante, hermano. Esto es muy importante. Mire. Si el enemigo quiere truncar los planes de Dios sobre nuestra vida, nos tiene que confundir. Y en medio de la confusión, es muy difícil que se lleven adelante los planes de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque lo que intentará hacer es que nosotros nos imaginemos y creamos muchas cosas que Dios jamás dijo. Entonces, nos podemos pasar a veces la vida esperando algo que jamás va a ocurrir. Y a veces cuando Dios nos habla nos parece tan imposible que eso ocurra que a veces abandonamos la visión verdadera y por ahí creemos más la mentira que la verdad. Y no nos damos cuenta. Pero mire, fíjese, entre el tiempo de nacer y de morir, eso es lo que dice el capítulo 3 en el comienzo, ¿no? Todo tiene su tiempo, el libro de Eclesiastés. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Hay otros tiempos, pero el primer tiempo que menciona es ese, tiempo de nacer y tiempo de morir. Entre el tiempo de nacer y el tiempo de morir, el Señor estableció una ruta, un camino para todos nosotros. Gloria a Dios. Eso es el plan de Dios. Si yo entiendo, si vos entendés, si todos entendemos que lo que vivimos en el pasado, desde que nacimos, lo que estamos viviendo hoy y lo que viviremos mañana hasta que Dios permita que estemos aquí sobre esta tierra, si entendemos que es parte del plan de Dios, vamos a aceptar muchas cosas que al ser parte del plan de Dios tendrán un buen fin en nuestra vida. Y pudiendo discernir los tiempos y recibiendo revelación del Espíritu Santo, vamos a advertir, vamos a discernir cuando el enemigo mete la cuchara para hacernos caer en sus trampas. Amén. Entonces, fíjense,
Dios quiere que no se ignore que hay un tiempo para cada cosa. Por eso lo dejó plasmado allí en el libro de Eclesiastés en el capítulo 3. Ahora, ¿para qué? Para que estemos preparados para los cambios que vamos a tener que enfrentar en cada época. Ahora, algunos cuando hablan de cambios, hay gente que le gusta cambiar y otros que no le gusta, ¿verdad? Pero fíjense qué tremendo, porque si a nosotros no nos gustan los cambios, no vamos a estar preparados para cuando Dios promueva esos cambios. Y si nos gustan los cambios, nos vamos a pasar la vida cambiando. Y nos pasamos la vida cambiando y siempre estamos empezando y nunca terminamos nada. ¿Amén? Entonces es muy, pero muy importante que, fíjense, ¿usted se miró al espejo en estos días? Sí, ¿no? O sea, a lo mejor a la mañana nos miramos, gloria a Dios. ¿No vio una foto en los últimos tiempos de cuando usted era joven o era pichón? ¿Cambiaron las cosas o no cambiaron? Claro que cambiaron. La vida cambia. ¿Amén? La vida cambia. Hay cambios todos los días. Gloria a Dios. Mire a Aurora, preciosa, pequeñita, chiquitita. La presentamos. Dentro de un tiempo va a ser una señorita. Gloria a Dios. Amén. Todo cambia. Todo cambia. Ahora, el tema es que cuando se produzcan esos cambios en nuestra vida, estemos en la voluntad del Señor. Porque, ay Señor amado, bueno, vamos a avanzar un cachito más, mire, gloria a Dios. Hay un versículo, gloria a Dios, que lo tenemos aquí, no hace falta que lo busquemos en la Biblia electrónica porque está aquí, en Primera de Crónicas 12:32, que lo hemos mencionado en muchas oportunidades, usted lo recordará, dice sobre la tribu de Isaacar. De los hijos de Isaacar, él dice que eran expertos en discernir los tiempos. Les dijo, expertos en discernir los tiempos. Ahora mire, con conocimiento de lo que Israel debía hacer. Sus jefes eran 200 y todos sus parientes estaban bajo sus órdenes. Amén. Ahora, ¿cómo podemos tomar esto? Amén. Porque esto, si no lo tomamos bien, hasta nos puede enorgullecer. Porque de repente alguien se la puede creer diciendo, bueno, yo tengo la unción de Isaacar y puedo discernir los tiempos y... No es por ahí, gloria a Dios. Ser experto en los tiempos significa cómo responder frente a cada cambio. ¿Por qué? Porque vos y yo vamos a discernir los tiempos que vivimos. Ustedes recuerdan que hemos tomado como ejemplo en muchas oportunidades, y no lo tomamos porque sí, por ejemplo, sino que lo tomamos porque lo dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo dice que todo lo que le pasó al pueblo es un ejemplo para nosotros. Entonces, cuando vemos el desarrollo de la vida del pueblo de Dios, estamos viendo un ejemplo para nosotros. Entonces, primero vemos al pueblo de Dios esclavo en Egipto. Si eso lo trasladamos a nuestra vida, también nosotros tuvimos esclavos, ¿dónde? En el mundo, porque Egipto es figura del mundo. Éramos esclavos en el mundo. Hasta que el Señor nos libertó. El pueblo, después de la liberación de Egipto, atravesó una etapa de desierto, ¿verdad? Esa etapa de desierto, el Señor lo empezó a tratar, a preparar al pueblo, ¿verdad? Ahora, el pueblo, sin discernir los tiempos, se puso mal en el desierto. Murmuró en el desierto, se puso mal con Moisés, se enojó con Dios, bueno, estuvieron a punto de regresar, hicieron un lío bárbaro. De hecho, toda una generación se perdió. Pero, luego del desierto venía la fase de Canaán, llegar a la tierra prometida. Y cuando llegaban a la tierra prometida, el desafío era tomar la tierra. Entonces, fíjense qué tremendo, porque aquí tenemos, por ejemplo, un desarrollo de nuestra propia vida. Salimos de Egipto, empezamos un camino, desierto, cosa que no estamos acostumbrados, vivimos distintas experiencias, pero si nosotros tomamos aquellas experiencias que tal vez no fueron demasiado gratas del desierto, las tomamos de parte del Señor, como lo hacía Job, que dijo, Dios dio, Dios quitó. No era que era un conformista Job. Job sabía que Dios da y también puede quitar. Entonces, ¿qué vamos a aceptar lo bueno y no lo malo? ¿Por qué? Eso le decía a su esposa. Entonces, fíjense, estos hijos de Isaacar eran expertos en discernir los tiempos. Entonces, frente a un tiempo
sabían cómo responder. ¿Qué significa cómo responder? No darle una respuesta ni hablar, sino actuar. ¿Cómo uno puede actuar? Volvamos al ejemplo del pueblo de Israel. Cuando el Señor les daba el maná, ¿cómo respondieron ellos? Se cansaron del maná. Se cansaron del maná y empezaron a murmurar, se pusieron a poner mal y empezaban a renegar. El Señor les envía codornices hasta que les salgan por las orejas. Hay una versión de la Biblia que dice, ¿verdad? Todo porque por esa murmuración, o sea, estaban respondiendo mal frente a algo que les estaba ocurriendo. Si trasladamos esto a nuestra vida, en este tránsito a vos y a mí nos van a ocurrir muchas situaciones y vamos a vivir muchas experiencias. Pero si no aprendemos a responder bien, ¿cuál será el resultado de eso? Es que vamos a perder el destino que el Señor tiene preparado para nosotros. Y vamos a empezar a vivir la vida que a nosotros se nos ocurre. Y lo tremendo es que estando en Cristo, hay muchos hermanos que están viviendo la vida que a ellos se les ocurre, pero en el Señor. ¿Sabe cuál es el resultado de todo eso? Llegará un momento en que se van a decepcionar. Por eso es que hay tantos decepcionados en el camino del Señor. Y le echan la culpa a este, al otro, a esta iglesia, a esta denominación, a este pastor, a este hermano y no sé qué cuántas cosas más. Pero, en definitiva, lo que ocurrió es que cortaron el proceso de Dios sobre su vida. No pudieron responder correctamente como Dios esperaba que respondan en el momento en que ocurrían cambios en su vida. Mire, gloria a Dios. Vamos a avanzar un instante sobre esto. Mire, ¿cómo voy a recibir el cambio en estos tiempos? ¡Ay, Señor! Por ejemplo, ayer fue el tiempo de destruir y hoy estoy tal vez en el tiempo de construir. Mañana viene el tiempo de llorar y luego el tiempo de reír. Tiempo de estar de duelo y tiempo de bailar. A través de Eclesiastés capítulo 13, el Señor nos muestra que todo tiene su tiempo. El tiempo lo establece Él, ¿verdad? Si yo alargo el tiempo, yo no sé si a usted le pasó, pero a mí me pasó en una oportunidad que el Señor me dijo, bueno, prepara enseres de marcha y ponete en movimiento, a través del libro de Jeremías. Entonces yo entendí, de parte del Señor, que me tenía que poner en marcha, ¿verdad? ¿Qué hice? ¿Me puse en marcha? No. Sino que, ¿será o no será? ¿Será o no será? ¿Será de Dios o no será de Dios? Entonces alargué el tiempo. Y cuando se alargan los tiempos, hay consecuencias negativas. Esto es muy importante. Fíjense, hermanos míos, el Señor los llama a Abraham y le dice, deja tu tierra, deja tu parentela, la tierra que yo te mostraré. Y allá se fue Abraham, pero se llevó a Lot. No tenía que llevar a Lot. Y después le vinieron problemas, ¿verdad? Y tuvo que enfrentar y hubo consecuencias de eso. Bueno, usted sabe de qué se trata. Fíjese, Abraham, el Señor le da una promesa y le dice, vas a tener un hijo, siendo viejo y la mujer estéril. Era imposible, no natural, pero Dios lo prometió. Entonces el tiempo pasaba y recordemos que la Biblia nos muestra que pasaron 25 años desde la promesa hasta que finalmente llegó el hijo. Entonces, en medio de esos 25 años, de ese tiempo, allí, junto con su esposa, idearon un plan perfecto, que no fue tan perfecto. Te recordarán lo que pasó en esa historia, ¿verdad? Se pusieron de acuerdo y la esposa le dijo, llegate a una de mis siervas y tené un hijo con ella y voy a poder tener un hijo yo, porque si no, yo ya pasaron 20 y pico de años, encima que era vieja, ahora soy más vieja y más estéril que antes todavía. Y vos más viejo, entonces esto acá no va a ocurrir nada. Vamos a dar una manito a Dios. Y le dieron la manito a Dios y nació Ismael. Hasta hoy hay consecuencias de eso, de esa equivocación. Amén. Entonces, tenemos que entender que necesitamos discernir. ¿Cómo se puede discernir un tiempo? Y ese tiempo se va a discernir acrecentando nuestra comunión con el Señor y dejándonos guiar por su palabra, que es fiel y que es verdadera.
Entonces nosotros como creyentes necesitamos comprender que nuestra vida la rige la palabra de Dios, esa palabra que llega a nuestra vida, llega a nuestro corazón y nos va marcando el camino. Si la entendemos o no la entendemos es harina de otro costal. ¿Amén? La palabra llega para que nosotros la pongamos por obra, o sea, la obedezcamos. Es muy importante entender esto. Abraham, el padre de la fe, ¿estamos de acuerdo en eso? Para mí más que fe tenía obediencia, porque le dijeron, ponete en marcha. Y él se puso en marcha. Y creyó a Abraham y se movió, obedeció. Entonces, en la obediencia está la bendición. ¿Pero en la obediencia a qué? La obediencia a la palabra del Señor que llega a mi vida. Gloria a Dios. Vamos a avanzar otro poquito. Mire, gloria a Dios. Eclesiastés 3:11 dice, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. ¿Estamos de acuerdo con esto? Si estamos de acuerdo con esto, no lo podemos discutir. No lo podemos discutir. Fíjense que esto es bien tremendo, ¿no? Esto es bien tremendo. Mire, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. También ha puesto la eternidad en sus corazones. ¿Qué puso en nuestro corazón el Señor? La eternidad. Por eso, hermano mío, que el hombre va sumando años, ¿verdad? Y algunos son previsores y piensan en el día que se van a morir y demás, pero generalmente el hombre no piensa en el día que se va a morir, porque hay eternidad en su corazón. ¿Por qué? Porque el Señor encerró en este cuerpo mortal la eternidad, el espíritu. Amén. Entonces, ese espíritu no está diseñado para pensar en morir, no, sino que está diseñado para pensar en la vida. Porque Dios es un Dios de vivos, no de muertos. Amén. Entonces, sin embargo, dice, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. Ahora, desde el principio hasta el fin, si Dios es un Dios que no tiene ni principio ni fin, porque Él es infinito, amén, esto es bien tremendo. ¿A qué está haciendo referencia acá? Está haciendo referencia al principio de nuestra existencia sobre esta tierra hasta el fin de nuestra existencia sobre esta tierra. Entonces, el hombre muchas veces no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el fin. ¿Por qué razón? Porque en muchas ocasiones tiene otra idea y no está de acuerdo con el Señor. O sea, si a nosotros alguien nos pregunta si estamos o no estamos de acuerdo con Dios, ¿qué vamos a responder? Yo estoy totalmente de acuerdo con Dios. Pero en la práctica respondemos nosotros a veces negativamente y le damos a entender a nuestro Señor que no estamos de acuerdo con Él. Esto es muy importante entenderlo. Mire, gloria a Dios. Fíjense, esto es muy importante. Yo recuerdo que hace muchos años atrás, yo era medio nuevito en el Señor y estábamos viviendo una prueba complicada, ¿no? Y fíjense, cuando uno no tiene madurez en el Señor, cuando uno pasa una prueba complicada que no la entiende, le echa la culpa a alguien, porque eso está en nuestra naturaleza, ¿verdad? Cuando le preguntó el Señor a Adán, ¿qué hizo? ¿Qué dijo Adán? La mujer que vos me diste. O sea, le echó la culpa a la mujer le echó la culpa a la serpiente, o sea, está en la naturaleza del hombre. Entonces yo no entendía y entonces yo le eché la culpa a la iglesia, le eché la culpa al pastor, le eché la culpa a todos los que estaban cerca. Gloria a Dios. Entonces dije yo, no, esto no es una cosa de loco, yo me voy. Y me fui. Gloria a Dios. Agarré a mi esposa, a uno de los chicos que teníamos en aquellos días, y nos vamos, gloria a Dios. Entonces, en aquel momento recuerdo que el Señor nos había mostrado un lugar donde teníamos que llegar para habitar dentro del conurbano bonaerense, allí en la zona sur. Entonces, empecé a buscar en las páginas amarillas, ¿cuál es la mejor iglesia de la ciudad de Quilmes? La que, ¿no?
la que a los ojos del hombre es la mejor, gloria a Dios. Pero no era la mejor para mí. Era una muy buena iglesia, un hermoso siervo del Señor, una bendición, una obra preciosa, pero no era nuestro lugar. Entonces, me acuerdo que llegamos ahí y era un cine. El cine tiene un hall cuando vas ahí adelante y luego entras en la sala. Entonces, claro, había algunos sugieres, unos hermanos preciosos, realmente ya se pasaban de atentos. Eran demasiado atentos, demasiado cariñosos eran. Entonces nosotros llegamos y no nos dio bolilla a nadie. Digo, bueno, qué sé yo. Viste que a veces hay gente rara, entramos. Entonces entramos, nos sentamos y yo observaba, ¿no?, el movimiento de la cosa y yo me daba vuelta y miraba y los hermanos los abrazaban, los besaban, un poco más los llevaban upa hasta la silla. Bueno, está bien, qué sé yo, gloria a Dios. A la semana volvemos a ir. Exactamente lo mismo. Era como si no entrara nadie. Yo me pongo en el lugar de un pastor, de un siervo de Dios, de un ujier, de un colaborador. Si entra una familia, es una bendición y vos te pones contento que venga una familia a la casa del Señor. Y nosotros, una familia, era como si no, invisibles éramos, gloria a Dios. Hasta que el Señor me habló. Y resulta que esa misma iglesia, ahí nomás a los pocos días, hacían un evento en un club dentro de la misma ciudad. Y nos fuimos al evento. Entonces estábamos sentados esperando que empiece el evento, llegaba la gente, venía gente de todos lados, y yo siento, eran todas las gradas como en un polideportivo, ¿no? Y resulta que había dos mujeres atrás mío, ¿no?, que empezaron a hablar mal de mi pastor, del que yo me había enojado. Y me lo empezaron a criticar. Y empezaban y a mí ya me estaba poniendo todo colorado y estaba perdiendo la paz, ¿verdad? Ahora, ¿por qué? Si yo me fui, ¿no? Y allí el Señor me mostró que lo que hice lo hice en la carne y lo hice conforme a mi voluntad. Entonces le dije, no, mira, Marcelita, me parece que nos equivocamos. ¿Te equivocaste vos?, me dijo. ¿Sí? Pero bueno, el tema es que, hermano mío, el tema es que estamos en esa ciudad y fue tremendo porque yo sabía que había un anexo de nuestro ministerio en esa ciudad. Entonces, digo, vamos para allá, que era donde me mandaba el Señor. Y cuando llegamos, hermano, recuerdo que había un hermano, ¿no? Mientras yo estaba estacionando, el hermano estaba estacionando su carrito, era cartonero, y estaba estacionando su carrito en la vereda y poniéndole una cadenita, ¿verdad? Y venía de trabajar. Entonces nosotros llegamos, cuando ingresamos, apenas ponemos un pie, este hermano, el cartonero, me dio un abrazo. ¡Ah, gloria a Dios! En ese abrazo, todo transpirado estaba, pero no importa. El abrazo fue tan fraternal, fue tan lindo, que yo pude darme cuenta que esa era mi casa. Y que el otro era una alternativa que mi imaginación y mi locura me había mostrado. Amén. Entonces, fíjense, si por gracia y misericordia de Dios, el cartonero me despertó. Amén. Porque si yo no hubiese advertido esto, a lo mejor uno se encapricha y sigue los designios de su propio corazón. ¿Y cuál es el peligro allí? Que no se cumple el plan de Dios en su vida. Entonces, sí, en su inmenso amor, en su inmensa misericordia, el Señor nos sostiene, el Señor nos bendice, siempre nos va a sostener y nos va a bendecir. Pero hay un plan preparado por Dios que está en peligro cuando nosotros no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Ay. Pasemos a la próxima imagen, por favor. Miren. El espíritu es eterno. El cuerpo tiene un tiempo. Amén. Pero Dios encerró en el tiempo la eternidad. O sea, el Señor encerró en el cuerpo que tiene un tiempo la eternidad que no tiene tiempo. Entonces, claro, aquí a veces se produce un cortocircuito en nuestro interior, porque nuestra razón, que está basada en experiencias de esta tierra,
muchas veces no coincide con lo que el Espíritu recibió como información de parte de Dios. ¿Se entiende si lo ponemos de esta manera? Ahora, ¿pero qué tiene que prevalecer en nuestra vida? ¿Lo que nuestra alma siente? ¿Lo que nuestras emociones pueden experimentar? ¿O lo que Dios dice? La respuesta es obvia, ¿no? Entonces, fíjese, dentro del cuerpo está nuestro principio y nuestro fin. Es decir, que dentro de nuestro cuerpo está la razón por la que fuimos creados. Ay, gloria a Dios. ¿Por qué razón enviaron a nuestro Señor Jesucristo acá a la tierra? ¿Para qué vino? ¿Vino para ser un carpintero? Pero fue carpintero. Ayudaba a su papá. Entonces, por un tiempo fue carpintero. Pero luego, él hizo la voluntad del Padre, que lo había enviado, y llevó adelante ese sacrificio divino por el cual nosotros hemos recibido salvación. Se cumplió el plan del Señor, ¿verdad? Él es un ejemplo para nosotros. Lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo pasa en nosotros. Hay un destino preparado por el Señor para cada uno de nosotros. Y en nuestro tránsito por esta tierra nosotros desarrollamos alguna actividad en especial, tal vez, no sé, vamos llevando adelante nuestra vida, hacemos, deshacemos, vamos, venimos, pero llega un momento en que algo se despierta dentro nuestro. ¿Sabe qué es lo que se despierta? La buena palabra de Dios. Y la cosa empezó a cambiar. Y vos ya empezaste a ver la Biblia de otra manera. ¿Por qué? No es que antes la entendiste mal. No, es que el Espíritu Santo te está abriendo los ojos, porque fíjense que esto es tremendo, porque hay secretos que le pertenecen a Dios, pero los revelados son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, cuando llega esa revelación, fundamentalmente, el Señor te empieza a mostrar que todo lo que viviste hasta hoy no es que se desecha de ninguna manera, fue parte de nuestro camino, parte del proceso de Dios. Pero la cuestión sigue, y la cosa es cómo sigue el peregrinaje nuestro sobre esta tierra. Ay, ay, ay. Es ahí donde tenemos que nosotros decidir, confiar en Él, ponernos en sus manos con todo nuestro ser y seguir sus caminos. Gloria a Dios. Y dentro nuestro está todo lo que vamos a necesitar. Claro, gloria a Dios. Uno piensa, mira, pastor, yo para lograr lo que tendría que lograr, y necesito plata, necesito, qué sé yo, conexiones, amistades, qué sé yo, tantas cosas. Eso lo dice la razón, ¿verdad? Pero la verdadera información está dentro. Ay. Y el Señor a su tiempo es como que va a ir sacando esos registros de tu memoria espiritual y van a ser puestos a la luz. Avancemos un poquito, mire. La ruta de José es la ruta del plan. El que entiende esto empieza a entender el Evangelio. Mire. La Biblia dice que José, ¿se acuerdan de José? Hijo de Jacob. Bueno, el más chiquito, el preferido. José tuvo un sueño cuando él tenía 17 años. Y estos eran sueños de Dios, los que él estaba teniendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para mostrarles cuál iba a ser su destino. Ay, Señor amado. Esto lo vemos en el libro de Génesis, capítulo 37. En ese sueño, José se vio en un trono, con todo un reino debajo de sus pies, y teniendo él dominio sobre ese reino. Al conocer nosotros la historia, vemos que esto se cumplió en José, porque terminó siendo el segundo después de Faraón. Entonces, en el momento en que este sueño alcanza a este joven, esto es como haber descubierto su destino. Pero su realidad y el tiempo que estaba viviendo sobre esta tierra mostraba todo lo contrario. Vamos a avanzar otro poquito. En el sueño, José era el rey. Él veía esa foto. Amén. Él reinando, gloria a Dios. Pero para desarrollar el carácter que iba a necesitar, gloria a Dios, el Señor no le dijo por dónde iba a pasar. Porque si le hubiese dicho por dónde tenía que pasar, no hubiese ido.
Ay, Señor amado, mire. La ruta es el plan de Dios, es el propósito, ese famoso propósito que tanta confusión trae a nuestra vida como cristianos. Porque hay cristianos que te pasan la vida esperando que se cumpla el propósito de Dios en ellos y no pasa nunca nada. ¿Por qué? Porque las situaciones que viven no las entienden y las desechan. Entonces, fíjense, si yo desecho algo, jamás voy a ser partícipe de los frutos que van a dejar ese trato en mi vida. ¿Cuántos están entendiendo esto? Fíjense, cuando el Señor nos libertó a mí y a mi familia de Egipto, recuerdo que al poquito tiempo, nomás no pasó mucho, había una hermana en la iglesia, una hermana hermosa, una hermosa familia, ¿verdad? Y resulta que ella quería poner un negocio en su casa y nos pidió ayuda, ¿verdad? Para poder armar su negocito y demás. Entonces yo estaba ahí en el negocio que la hermana estaba montando, ¿verdad? Y hablábamos de las cosas del Señor y una bendición. Y en un momento es como que me cambió la charla, ¿no? Y era una hermana que yo respetaba mucho. O sea, cuando vos respetás a alguien, lo que te dice, vos lo escuchás. Entonces ella me dijo: hermano, la verdad que vos sos un flor de orgulloso, ¿eh? ¿Cómo decís que sos un orgulloso? Pero no tenía nada que ver con la conversación. O sea, no. Yo me di cuenta que fue el Señor. Entonces dije, gloria a Dios. Bueno, no se lo conté a muchos esto, ¿no? Gloria a Dios, porque no me gustaba. Pero lo empecé a meditar. Lo empecé a meditar. Hasta que me di cuenta que tenía razón. Ay, Dios mío, gloria a Dios. La ruta que estaba recorriendo yo en aquellos días, el tratamiento, vamos a ponerlo de esta manera, el tratamiento que Dios me estaba dando, era para matar ese orgullo. Entonces, fíjense qué tremendo, ¿no? Porque si yo digo orgulloso, yo, ni ahí. Yo no acepto el tratamiento. Entonces vivo el tratamiento igual porque viene de Dios, porque lo vivís igual el tratamiento, pero no te deja el fruto que realmente te tiene que dejar. Porque vos no lo aceptaste de la manera correcta, no pudiste discernir. El Señor se encarga de mostrarte cuál es el proceso que estás viviendo, por dónde estás pasando, pero ante la negativa de uno, no puede disfrutar de los frutos que deja ese tratamiento de Dios en nuestra vida. Gloria a Dios. La ruta es el plan de Dios. Para que se cumpla el propósito de Dios en tu vida y en la mía, en la ruta que Él nos lleva, es el plan que Él tiene. Ay, Señor amado. Las maneras que Dios usa para llevarnos donde necesitamos ir son diferentes de lo que esperamos. Son diferentes de lo que esperamos. Mire, en el año 95 el Señor me habló de venir a Mar del Plata. Y pude entender por su amor y por su misericordia que iba a haber un proceso antes de llegar hasta acá. Y pasaron 12 años. Flor de proceso. 12 añitos. Entonces, en más de una ocasión, al poder tener yo la certeza, la convicción, ¿verdad?, de que había un plan para mi vida, para mi familia, en esta tierra, en más de una oportunidad yo soñé con ese momento, ¿verdad? Y eso lo tomamos como nuestra Canaán, como nuestra tierra prometida, que tiene que ver con llegar a la bendición, bueno, todo lo que uno se imagina, gloria a Dios. Pero lo interesante de esto es que el primer día que yo vine a recorrer esta tierra, el primer día, gloria a Dios, ese primer día recuerdo que ya el Señor me involucró en su servicio. Terminamos en el hospital materno, orando por una familia. Y luego nos fuimos a la casa de esta familia, ¿verdad? Entonces llegamos a un lugar en el campo donde esta familia vivía, ¿verdad? Imagínense, yo no estaba con mi vehículo ni nada de eso, nos llevaron. Y llegamos por otro camino, pero salimos por otro camino que no conocíamos. El Señor me había dicho, cuando
cuando empecé el primer paso hacia esta tierra, me dio un consejo y me dijo, 0 altivez. Gloria a Dios. 0 altivez. El primer día, yo recuerdo, hermano, que llegó la hora, ya se hizo de noche, teníamos que despedirnos, estábamos en el medio del campo, no se veía nada. Y el hermano nos dijo, mire, espere que yo los voy a llevar, pastor. Hay un rondín, que es yo te contaba el otro día, hay un rondín, es un colectivo que anda por ahí y te lleva a la terminal donde sale el otro. Gloria a Dios. Y había que cruzar, ¿no?, todo el campo que estaba ahí. Entonces me dice, vamos que lo llevo, gloria a Dios. El vehículo era un sulky. El Señor tiene humor, ¿eh? Yo me subí un sulky de mi abuelo cuando tenía 7 años, qué sé yo, ya no tenía ni idea de lo que era un sulky. ¿Cómo se movía el sulky? Gloria a Dios. Bueno, y nos subimos al sulky y empezamos, gloria a Dios. ¿Te imaginas el hermano Marcelo en el sulky? No sabe lo que fue. Bueno, el tema es que vamos en el sulky y estaba inundado parte del barrio. Y el agua, digo, ay Señor, si nos quedamos acá. Bueno, el tema es que salimos de ahí y llegamos ahí, el hermano, bueno, Dios los bendiga mucho, y se fue. Y quedamos en el medio de la nada, en oscuridad. Y yo no sabía ni dónde estaba, ¿no? Porque, claro, para mí no es tan lejos, pero yo pensaba que estaba. Gloria a Dios. Bueno, el tema es que yo me acordaba las palabras que el Señor me dio. Entonces, en aquel momento, yo recibí el paseo en sulky. Amén. Porque en otro momento, con otra idea, con otra cabeza, a lo mejor vos te imaginás que lo que le hace falta a Mar del Plata sos vos. Por eso Dios te trae. Amén. Y esto no es así. Entonces, lo interesante es comprender que lo que necesita Mar del Plata es a Cristo. Y Él tiene sus instrumentos. Y ha preparado algunos instrumentos para traerlos a esta tierra. Y entonces, todo ese tratamiento que a veces se sufre, porque yo recuerdo que pasamos algunas pruebas en el pasado, en ese desierto con el Señor, pero me cayó una convicción de que me lo merecía, que ni te cuento. Gloria a Dios. Y realmente, porque si no, hermano, si no cambiaba, yo no podía serle útil al Señor. O sea, si no cambiamos, no le podemos ser útil al Señor. Es importante entender esto. Si no cambiamos, no le vamos a ser útil al Señor. Entonces tenemos que cambiar. La manera que Dios usa para llevarnos donde necesitamos ir son diferentes de lo que esperamos. Ay, Señor amado. Vamos, acompáñeme. Gloria a Dios. Las maneras que Dios usa, Él no las dice. Él no las dice. Gloria a Dios. Si Dios le hubiera dicho a José, vas a ser un gobernante, pero tenés que ir por esta ruta que aquí vemos reflejada, Él no hubiese aceptado. Si le hubiese dicho, tus hermanos te van a hacer llorar, van a destruir tu ropa de colores, que era su orgullo, gloria a Dios, te van a echar dentro de un pozo, tus hermanos te van a vender como esclavo, la esposa de tu jefe va a mentir acerca de vos, diciendo que la querías violar, te van a meter en la cárcel por eso, y encima se van a olvidar de vos. ¿Pero cómo? ¿No era un reinado? ¿No estaba preparado Y mira la ruta. Ay, Señor amado. Pero si el Señor nos cuenta la ruta, nosotros nos vamos para otro lado. Amén. Avancemos un poquito. Gloria a Dios. ¿Qué hubiera pasado si Dios le hubiese dicho a José que esta era la ruta por donde tenía que ir para llegar a su destino? ¿Cuál era el destino de José? Que pudiera, fíjense, que pudiera él tener las provisiones necesarias para sus hermanos, los que lo vendieron. Porque si nosotros vemos los hermanos de José, cada uno de ellos es la cabeza federal de una de las tribus de Israel. La tribu de Rubén, la tribu de Gad, amén, todas. Entonces, fíjense, José se hubiese escogido mejor quedarse como un pastor de ovejas y chao, gloria a Dios. Entonces, cuando estamos en medio de ese proceso, nos preguntamos si esto es el plan de Dios. Ay, ay, ay.
Por eso que usted a veces cuando piensa, ¿el plan de Dios será que yo lo escuche a este hombre? Y me vine acá, yo me podía quedar en mi casa, hoy calentito, tomando un refrigerio. Exactamente. Ese es el plan de Dios. El plan de Dios no es solamente que usted me escuche a mí, sino que viva lo que tiene que vivir, con gozo y con alegría, sabiendo que juntamente con cada prueba está la salida. Y que esas pruebas le van a dejar algo bueno a usted. Esto es muy importante. Por otro lado, hay otras voces que también se levantan para desviarte del camino correcto. Ay, Dios mío, por favor. Entonces, tenemos que identificar esas voces. Porque si no se identifica esas voces, nos vamos a confundir. ¿Qué dice la Biblia en los últimos tiempos? Que en los últimos tiempos muchos buscarán maestros conforme a lo que ellos quieran escuchar. Entonces, fíjese qué tremendo, porque si la misión mía no fuera la de conducirlos conforme a la palabra y la dirección del Espíritu Santo, y yo le hablo de otra cosa hoy. Le hablo de lo bueno que sería que usted sea millonario y que comparta sus millones conmigo. Gloria a Dios. Lo bueno que usted tenga muchas propiedades, y si tiene tantas, ¿qué dice la Biblia? Que tiene 2 capas, dele una, ¿verdad? Entonces yo sigo embolsando. Amén. Y qué bueno, porque yo le voy a decir, no, pero ¿de qué modelo es tu coche? Y no sé, 2000, ¿y cómo? No, vos tenés que tener un 22. Todavía no llegaron, pero ya lo tenés que tener. Amén. Entonces te impulso y dale. Por favor, hermano, ¿a dónde nos llevan esas voces? Si la iglesia no despierta, la iglesia quedará dormida. Y bueno, pero con un 0, pastor. Y bueno, pero quedarse dormido aunque tengas un 0 vas a chocar igual, ¿eh? Gloria a Dios. Mire, imaginemos a José cuando se soñó sentado en un trono y cuando cayó al pozo, ¿qué pensaría, hermano? ¿Qué pensaría? Ay, Dios. Avancemos. Él tal vez dijo, ¿y dónde está Dios? ¿De dónde vino ese sueño? ¿Habrá sido de mi imaginación? Uy, gloria a Dios. ¿Sabe las veces que yo pensé esto en los 12 años? Porque no nos vamos a agarrar con José. A mí me pasó. Mire si seré necio, que en una oportunidad, apareció algo que yo pensaba que era de Dios. Y era una propiedad. Y yo soñaba con la cucha propia, junto con Marcelita, ¿no es cierto? Entonces, en el camino General Belgrano, que era el viejo camino que se tomaba antes de Buenos Aires para alcanzar la Ruta 2, y bueno, en el viejo camino General Belgrano había un terreno, había gente que me lo vendía, gloria a Dios. Y yo busqué la manera. ¿Para qué iba a orar? Tenía que contar la manera. Yo busqué la manera de comprarlo, gloria a Dios, y busqué la forma. Y recuerdo que había, como era un camino, sigue siendo, pero no tan transitado hoy, solamente por los lugareños, porque hoy tenemos otras vías, autopista y demás, pero era un camino nacional ese. Entonces tenía, ¿viste esos carteles verdes de las rutas? ¿No? Que se tienen esas letras blancas fosforescentes. Y esos postes, no son postes, son de hierro, ¿no? Esas columnas de hierro que sostienen esos. Bueno, en la puerta del terreno había uno de esos. ¿Sabe qué decía? Mar del Plata 404. Entonces, mire mi necedad, que le digo a Marcelita, mira Marce, estamos más cerca. Pero mire qué tarambana. El Señor me dijo, te vas a ir allá, y yo estaba en la forma de quedarme allá. Porque esto le habrá pasado a este hombre. ¿Qué habrá dicho? Yo soñé que iba a estar frente a un reino, y mira dónde estoy, dentro de un pozo. Ay, Dios mío. Pero el Señor estaba trabajando en su carácter, porque sin esa formación no iba a poder llevar adelante el plan que Dios tenía en su vida. Ay, qué lindo. Y de esa misma manera ocurre con nosotros. ¿Cuántos entienden esto? Miren, veamos estos siervos del Señor. Moisés, el libertador de Israel, tuvo desiertos en el camino. 40 años. Daniel, el gran profeta, ¿qué habrá pensado cuando lo tiraron al foso de los leones? Pablo,
Le predicaba a reyes, a gentiles, lo persiguieron y estuvo en prisiones, preso. ¿Qué habrá pensado cuando estaba en la cárcel, cuando lo azotaban? Yo estoy sirviendo a Dios, al final extiendo el mensaje del Evangelio. Tengo un Dios poderoso y mirá cómo está, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús también tuvo su Getsemaní, su momento muy difícil. Ay, qué lindo, gloria a Dios. Dios nos lleva por la ruta que nos va a dar el entrenamiento. Esto es como Rocky en la película contra el ruso. ¿Se acuerdan de esa película? Que el ruso tenía todo el equipamiento y la tecnología, ¿no? ¿Y Rocky qué hacía? Estaba ahí entre la nieve, ¿no es cierto? Haciendo fuerza, levantando un carro. Y quien lo veía decía, ¿pero qué está haciendo este hombre? Sin embargo, esa ruta, ese tratamiento lo fortaleció de tal manera para que pudiera vencer al ruso. Ahora mire, pero no nos dice cómo va a ser la ruta. Gloria al Señor. Ay, ay, ay. Porque si nos llega a decir, y nos llega a decir cómo es la ruta, nosotros vamos a buscar llegar al final. Llegar al final. Marzo del año 95, el Señor me dice, se van a Mar del Plata. Allá me van a servir. ¿Sabe lo que hicimos nosotros en ese momento? Yo me acuerdo que automáticamente le dije a Marcela, empecemos a preparar todo. En la esquina había una galletitería y yo veía que descargaban galletita en cajas grandes y todo. Y digo, anda a pedirle caja allá al galletitero. Y empecemos a embalar todo. Y empezamos a embalar todo. Empezamos a embalar todo, a preparar todo, ¿no? Y preparamos en bolsa y qué sé yo, y qué sé cuánto, y todo esto. Gloria a Dios. Recuerdo que es tremendo porque Marcelita había empezado a preparar algunas cosas y tenía sus cosas para lavar, para luego planchar, para tener preparado. Y había puesto en 2 bolsas de consorcio toda mi ropa. Toda. Me quedé con lo puesto nomás, pero tenía que estar todo preparado si ya nos vamos. Gloria a Dios. Entonces estaban las 2 bolsas. Y nosotros vivíamos en la iglesia. Y está por empezar la reunión. Y viene, así como vienen acá unas hermanas temprano a preparar las cosas, ¿no? Y viene una hermana y dice, uy, la basura. Saca las 2 bolsas, se va a la vereda y justo pasa el basurero. Al camión, toda mi ropa, gloria a Dios. Vos te reís porque no te pasó. Entonces yo llego y me quedé sin palabras. Y bueno, gloria a Dios, qué sé yo, no sé, Dios proveerá, no sé. Y llega el pastor, empieza la reunión, ¿y saben qué predica? El libro de Éxodo, en donde dice, tu ropa nunca se envejeció cuando andabas por jamás se te hincharon los pies. Y justo ese día yo tenía una changuita, entonces me puse los peores zapatos que tenía y medio que ya estaba apareciendo el agujero abajo, ¿no? Gloria a Dios. Y la palabra dice, no se te hincharán los pies. ¿Sabe cuánto tiempo yo estuve con el agujero bajo el zapato? Y jamás se me ampolló el pie, ni se me hinchó, nunca. Nunca. Marcelita lavaba mi camisa todos los días y cada vez estaba más linda. No sé qué pasaba. No se gastaba. ¿Viste cuando vos lavas mucho tiempo en una prenda? Imagínate, ¿no? Se empieza a descolorar. No, acá no perdía el color. No perdía el color. Gloria a Dios. Entonces fíjense qué tremendo, porque el Señor me dijo una vez, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Entonces cuando sale una palabra de su boca, y vos la tenés que experimentar de alguna manera. Claro, la manera una vez no la entiende, pero bueno, gloria a Dios, así fue. Y así fue como lo tuvimos que experimentar. Pero nosotros enseguida empezamos a ver cómo íbamos a lograr llegar hasta acá. Y pasaron 12 años. Ay, Señor, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Me cambiaron la ruta y yo no la conocía más. Porque era una ruta de mano y contramano, nada más la ruta 2. Y cuando llegamos acá era de doble vía. Ay, Señor. Mire, fíjense qué tremendo. Si nos saltamos las fases que nos dan la instrucción, la corrección, ¿qué más? La madurez, la sabiduría.
Observemos esto. Instrucción. 1. Necesito instrucción. Corrección. Madurez y sabiduría que venga de parte de Dios para poder enfrentar lo que Dios ya tiene planeado para mí. Ay, ay, ay. Para así poder cumplir con el destino y tener éxito en ese destino. Que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que vos y yo no más imaginamos. ¿Cómo están entendiendo esto? Vamos a cerrar esto. Gloria a Dios. Mire, cuánta gente, esto yo lo he experimentado en todos estos años en el Señor. Y esto es triste. Esto es triste. Gente que abandona su destino. Gente que no va a llegar a tener ese progreso porque no sabe cómo manejar los tiempos. Entonces vive en lo natural. Y de repente algo que piensa que tiene que ocurrir, al no ocurrir, dice algo está mal y se inquieta y se pone nervioso. Como me puse yo nervioso en aquellos años y digo yo algo tengo que hacer. Era lío lo que iba a hacer. ¿Amén? Entonces fíjense, hermanos míos, que es muy importante entender esto. El Señor tiene preparado todo. Y qué importante es valorar a nuestro Señor, qué importante es valorar la casa de Dios, porque en la casa de Dios es donde vos y yo recibimos la instrucción para poder desarrollarnos en este peregrinaje sobre esta tierra y estar preparados para nuestro encuentro con el Señor. Amén. Entonces, es en la casa de Dios en donde nos van a equipar. Es en la casa de Dios, por eso es tan importante es anhelar como el rey David anhelaba la casa de Dios. Es mejor estar un día delante de tus atrios que 1000 fuera de ellos. Amén. Porque en la casa de Dios nos instruyen, en la casa de Dios nos bendicen, en la casa de Dios nos muestran la ruta. Gloria a Dios. Y a veces no nos muestran la ruta. Porque si nos muestran todas, o nos muestran algunos kilómetros nomás. Porque si nos muestran todo el Señor no nos da toda la película completa. Te la va a dar como la serie, ¿viste? Capítulo tras capítulo. Amén. Y a veces te vas a quedar con un continuará. Con un continuará. Amén. Y te quedas con un... Ahora tenemos ahora con el Netflix, seguimos mirando, ¿no? Varios capítulos juntos. Pero antes, cuando había que esperar una semana, ¡ay! En blanco y negro. Teníamos que esperar una semana para el desarrollo de la... ¿no? Ahora, lo tremendo es que ya sabíamos cómo terminaba. Amén. Porque en aquellos tiempos la chica se quedaba con el muchacho. ¿No es cierto? El bueno ganaba. ¿No es cierto? Es tremendo. Y se morían los pobres, se morían todo lo que usted sabe. ¿No es cierto? Ahora, en estos tiempos, fíjese que la cosa cambió. Hoy lo que vende no es que ganen los buenos, es que ganen los malos. Es tremendo. Pero ¿qué dice la Biblia de estos tiempos? Que a lo bueno le van a decir malo y a lo malo le van a decir bueno. Entonces, esto es bien tremendo. Porque la sociedad de estos tiempos muchas veces apoya más la maldad que a lo bueno de la película. ¿Y cómo puede ser esto? Entonces, tiene que ver con los tiempos que vivimos. Y a los tiempos tenemos que saber manejarlos, pero no a nuestra propia sabiduría, sino guiados por la palabra del Señor. Entonces, para resumir y cerrar esto, y vamos a orar. Si nosotros hoy tuviéramos que sacar en limpio y resumir lo que escuchamos en la casa del Señor, lo podríamos resumir en pocas palabras. Tendríamos que comprender que hay un destino para cada uno de nosotros, que hay un destino grupal también como iglesia, y que hay un proceso que se va llevando adelante en nuestro caminar y que jamás nos tenemos que enojar con Dios, ni enojar. Mira, vos te podés enojar con quien vos quieras, pero jamás te enojes con Dios, ni jamás te enojes con el pastor. Porque vos te enojás con el Señor o te enojás con el pastor, perdés la ruta, perdés el mapa. Es muy importante esto. Donde Dios te pone, no te muevas a menos que Él te mueva. No te muevas. Como decía mi abuelo, aunque vengan degollando, no te muevas. Porque es muy importante esto, muy importante comprender, hermanos míos, que para que se cumpla el buen propósito que Dios tiene pensado, como dice Jeremías 29:11, nosotros tenemos que estar en el tiempo correcto, en el lugar correcto, las relaciones correctas.
A veces estamos allí añorando esas viejas amistades que teníamos un día y que ya le hablamos de Cristo hasta el cansancio y viven rezongando y viven renegando y diciendo yo no voy a aceptar a Cristo. Y la estamos extrañando y no valoramos al hermano que tenemos al lado. No valoramos la casa de Dios, no valoramos el pueblo del Señor. Y no, porque se tiene que convertir, mira qué lindo, bárbaro, pero ¿saben qué pasa? Que la Biblia dice que no es para todos la fe. Y eso es algo que tenemos que entender, lo que sea doloroso. Y hay momentos en donde el Señor pone en pausa a alguien y luego llegan, qué sé yo, el Señor es soberano, Él hace como Él quiere, pero qué tremendo cuando nosotros nos encaprichamos en las cosas y queremos siempre regresar al pasado y la cosa es para adelante y para arriba, no para atrás. Para adelante y para arriba. El progreso en nuestra persona va a hacer que muchos otros anhelen estar en Cristo. No solamente las palabras que le digamos, porque la gente se da cuenta si yo le digo una cosa y vivo otra. Entonces, lo que nosotros decimos tiene que tener coincidencia con lo que nosotros vivimos. Y de esa manera habrá quienes aprecien el vivir en Cristo. De otra manera no. Es como los políticos, ¿vio? Que te dicen una cosa y después hacen otra. Y bueno, a veces como creyentes no puede ocurrir esto. Pero este es el tiempo en donde tenemos que despertar. Aquí hay un destino preparado por Dios. Dios ya lo tiene todo preparado. No hay forma de que vos y yo fracasemos en el camino del Señor. Pero ¿sabe por qué podemos llegar a fracasar? Porque nuestra imaginación vuela. Y a lo mejor nos imaginamos tantas cosas. Gloria a Dios. Es tremendo. Yo conocí un hermano que el hermano tiene un llamado evangelístico, precioso llamado de parte del Señor. Pero su ídolo es el evangelista Carlos Anacondia. Y él es lo que persigue. Y resulta que Dios le dio un llamado evangelístico, pero personal. Y este otro lo está imitando al otro. Y hasta la manito así pone y hace así como Carlos Anacondia. Y de última no le sale porque no es para lo que fue llamado. Pero hay un llamado genuino sobre él. ¿Se da cuenta? Entonces es muy importante esto. Muy importante. Cuando yo empecé a ir a la iglesia, todos los hermanos, los líderes se vestían igual que el pastor. El pastor tenía rulo. Y algunos se hacían la permanente. Usted se ríe. Se hacían la permanente para tener rulo, como el pastor. El pastor usaba camisas hawaianas y se compraban todas camisas hawaianas. Una locura. Porque lo que vos tenés que apreciar del siervo de Dios que respetás y que honrás es la unción que está sobre él. Entonces eso es muy importante. ¿Para qué tenemos que ser fotocopia nosotros? Nosotros no tenemos que ser fotocopia de nadie. Pero cuando hay una bendición sobre un hombre, sobre una mujer de Dios, decirle, Señor, que esta bendición yo la pueda recibir. Esta bendición la pueda recibir. Entonces fíjense que mirando lo superficial, lo que lo rodeaba, no estaba la bendición ahí. Pero yo recuerdo que el pastor abría la Biblia y ni con un versículo, con una línea, te hablaba 3 horas. Y yo digo, Señor, yo quiero esta gracia, porque estoy enamorado de tu palabra. Yo quiero esta gracia, dámela. Gloria a Dios. Y bueno, entonces, eso que vos respetás y aprecias, viene. Ahora, pero, ¿ustedes se imaginan si yo estuviera con rulo acá? ¿Cómo queda? O con la camisa hawaiana y los pantalones blancos. A ver, medio desubicado el hombre, ¿no? Entonces, lo que hay que apreciar y que hay que traer a nuestra vida es aquello que Dios derrama sobre una vida. Y usted sabe que la gente, si usted se encolumna detrás de la voluntad del Señor y se deja conducir por el Señor y va por la ruta que Él le marcó, la gente va a ver cambios en usted. Y va a anhelar eso. Va a anhelar eso. ¿Saben cuántos hermanos vinieron acá? Y dijeron, wow, yo quiero esto me gustó, gloria a Dios. Pero después empezó la ruta. Y empezaron a despreciar la ruta porque no la entendieron. Entonces dijeron, no, esto así no es, gloria a Dios. Y se transforman en errantes. Hoy están aquí, mañana se están allá. Y así, dale, que la calecita da vuelta. Amén.
Y ahí está don Juan con la sortija y vos la querés agarrar y no podés. Y sigue dando vuelta y sigue dando vuelta. Ese es el plan del enemigo. Es el plan del enemigo para tener entretenido al creyente. Por eso, hermano mío, seamos sabios en estos tiempos. Vamos a orar por esta palabra. Yo le pido a los hermanos de alabanza que se acerquen. Vamos a estar orando. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Mire lo que nos dice. Gloria a Dios. Gracias, Jesús. El libro de Efesios, capítulo 1, versículo 4. Aleluya. Él está aquí. Dice la palabra del Señor. Mire. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que el Señor nos escogió para que vivamos de una manera diferente a la que vivíamos cuando no teníamos ni fe, ni Dios, ni esperanza. Tenemos que ser diferentes porque tenemos un Dios diferente. Esta es la bendición, hermano. Pero si seguimos insistiendo en tomar la imagen de este mundo, algo va a fallar. Algo va a fallar. Aunque te llamen religioso, aunque te digan legalista, deja que te digan lo que te digan. Nosotros fuimos llamados a ser hijos de Dios, a ser hechos hijos de Dios y alcanzar la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Lo dice la Biblia. Entonces, si tenemos que alcanzar esa imagen de nuestro Señor, y habrá cosas que tenemos que empezar a soltar. Gloria a Dios. Y por allí dice que la pinta es lo de menos, ¿no? Gloria a Dios. Pero usted sabe que una imagen a veces habla más que 1000 palabras. Es muy importante. Nosotros hablamos con nuestra imagen. Gloria a Dios. Entonces, fíjense que la imaginación a veces vuela y qué sé yo, qué sé cuánto, gloria a Dios. Pero es muy importante que puedan ver en nosotros algo de Cristo y que eso se vaya multiplicando de tal manera que podamos alcanzar esa estatura a la que fuimos llamados para alcanzar. ¿Cuántos están entendiendo esto? Y por eso es muy difícil, pastor. No lo es. No lo es. Porque no lo vamos a hacer con nuestras fuerzas. Los cambios que se van a llevar adelante en nuestra vida los promueve el Espíritu Santo. Y cuando promueve cambios el Espíritu Santo, para nosotros es un gozo, no es un pesar. De ninguna manera. Al contrario, el Señor es bueno. Cerrá tus ojos un instante y oremos por esta palabra. Amado Señor, Dios de amor, Dios de misericordia, te adoramos en esta tarde, Señor. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, por tu bendita palabra. Esa palabra fiel, eficaz, oportuna. Te damos gracias, Señor, por esta ruta que vemos, en donde nos vamos a encontrar con todos esos planes que vos ya tenés trazados de antemano, Señor. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por el camino que estuvimos recorriendo hasta hoy. Y 1000 gracias te damos por el camino que resta, porque lo seguiremos recorriendo tomados de tu mano. Yo bendigo a tu pueblo en esta hora, Señor, y te ruego con todo mi corazón que esta palabra que hemos compartido sea sellada a fuego en sus corazones de parte de tu Santo Espíritu. Y que lejos pueda estar la confusión de su caminar. Lejos pueda estar los engaños de las tinieblas. Que puedan abrazar cada uno de mis hermanos, aquellos que están en el templo hoy, los que nos escuchan por la radio, los que están siguiendo esta transmisión por internet, que puedan abrazar ese precioso propósito que Dios tiene en su vida. Y aunque no entiendas lo que estás viviendo, luego lo vas a entender. Llegará el tiempo oportuno en donde vas a entender por qué fue por aquí, por qué fue por allá, por qué fue de esta manera que tal vez no entendiste. Él sabe lo que hace. Vos estás en las manos de Dios, estás en las mejores manos.
El Señor te tiene esculpida en su mano, hermana. El Señor te tiene en su mano izquierda y te cubre con su derecha, de tal manera que no haya obra de parte de las tinieblas que pueda prevalecer contra vos, contra tu casa, contra tu familia. Padre amado, Dios de amor, Dios de misericordia, si hay alguien entre nosotros que tal vez se siente frustrado porque no puede compartir su fe y cuando la comparte no lo escuchan, ten en cuenta que el Señor pone sus palabras en tus labios y vos, obedeciéndole a Él, abrís tu boca y compartís esas palabras que tal vez otros no escuchan. Tal vez pensás que muchos lo tienen en poco, pero todo lo que hagas por el Señor jamás será en vano. Jamás. Hay palabras que quedarán sonando allí en sus mentes, en su memoria. En el tiempo oportuno, en la situación oportuna, allí saldrán a luz esas palabras. Y serán efectivas porque realmente lo son. Cuando nosotros compartimos nuestra fe, cuando nosotros le hablamos de Cristo a alguien, por más que miren para otro lado, meneen la cabeza, por más que digan, no, eso no es para mí, esas palabras no volverán vacías. Porque son palabras que el Señor te impulsa a soltar. Y esas palabras tienen un propósito. Son palabras de sabio para darle descanso al que está cansado. Y hay mucha gente que está cansada, gente que está agobiada y que necesita la palabra del Señor. Y en una primera instancia tal vez, o por un largo tiempo tal vez, pueda llegar a despreciarla, pero llegará el momento. Y la prueba la tenés cuando hay aquellos que están en dificultades, te dice, orá por mí, pedí oración en la iglesia. Pero ¿cómo? ¿Vos no creés? Entonces, si no creés, ¿para qué voy a pedir oración? Ellos saben dónde está la bendición. No es en vano. No es en vano cuando abrís tus labios. No es en vano cuando compartís aquello que Dios ha puesto en tu corazón. Eso tendrá fruto y fruto en abundancia. Señor Jesús, yo te doy gracias por esta tarde. Bendigo a tu pueblo. Bendigo a cada varón, a cada mujer de fe que tú trajiste a tu casa, que nos escucha en la radio, que nos sigue a través de esta transmisión. Y te ruego, Señor, que cada uno y sus familias representadas a través de ellos sean bendecidos por esta palabra en este día. Y que se haga la luz y se despejen las tinieblas en sus caminos, de tal manera que avancen hacia la victoria. Victoria que tú tienes preparada para todos nosotros. Porque se cumplirá tu buen propósito en nuestra vida. Así lo declara el salmista. Y así lo declaramos en fe nosotros hoy. Se cumplirá el buen propósito de Dios sobre nuestra vida. Le guste o no le guste a quien sea, veremos la gloria de Dios. Y llegará ese maravilloso día. Llegará aquel día donde estemos frente a Él y le veamos cara a cara. Señor Jesús, yo bendigo a tu pueblo y confío con todo mi corazón que esta bendición del Padre, del Hijo y de tu Santo Espíritu, tras esta bendición sacerdotal, está tu bendición, que alcanza a mi hermano, que alcanza a mi hermana, que lo pone de pie y que seguirá avanzando, porque el camino que tú nos trazas es lo mejor que nos pueda pasar. En el nombre sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso al que vive, al que reina.